Ok chicos, bueno, vamos a continuar con otro video. Este video, pues bueno, es la continuación para comenzar a ver algunas características más sobre el tema que tenemos que ver ahora, las topologías o la forma en la que están construidas las posibles redes que vamos a utilizar, hablando de componentes internos, para poder utilizar la técnica de redes de dos puertos. Bueno, técnicamente vamos a hablar entonces que tenemos como topologías o como formas de configuración, pues iniciando por la configuración pues más básica que se conoce como la red de dos puertos en configuración L. Eh, pos Posteriormente, pues bueno, con el arreglo L, pues en realidad podemos hacer eh, un arreglo T, un pi, una H, una O, y bueno, diferentes configuraciones que vamos a ver. Cada una de ellas tiene ciertas características que debemos ir respetando en la interconexión y bueno, pues, obvio, cada una de ellas va a tener una manera distinta de irse analizando, pero en esencia vamos a trabajar con, con la que más se nos pueda aplicar para ciertas redes que vamos a estar posiblemente sustituyendo por, o en el análisis o en el modelado, pues bueno, vamos a poder estar utilizando algunas de estas. Bueno, vamos a comenzar. Habíamos dicho que la red pasiva prácticamente puede tener diversos componentes, ¿sale? Tanto totalmente pasivo como activos o activos e inductivos. La forma en la que vamos a estar estructurando o la forma en la que vamos a estar configurando la interconexión de los componentes, pues es la que le va a ir dando los nombres a esta topología. Hay que recordar que topo viene de forma, pues entonces es la forma en la que va a estar interconectadas. Prácticamente pueden ser pues algunos diversos arreglos que nos van a permitir precisamente pues bueno eh, hacer algunas particularidades al estar utilizando las redes de dos puertos. Y bueno, aquí creo que queda más clara, ¿no? Famosa, una imagen dice más que mil palabras y bueno, vamos a, aunque comenzamos con la L, no está en acomodo aquí por orden jerárquico ni nada, simplemente es una imagen que representa las conexiones. Voy a permitirme explicar esta L. Esta L, pues bueno, yo también la puedo tomar como el inicio de las configuraciones, ya que tenemos dos elementos en serie, que de acuerdo a lo que vimos en el tema anterior de cómo analizar las redes equivalentes, pues bueno, podemos decir que este divisor de tensión, pues al ser analizado por impedancias, tanto en circuito abierto como en circuito cerrado, vamos a tener ciertas características de conexiones en paralelo. Si podemos observar la L, con la L me puedo formar una T. Observen, tengo una L, ¿sí? Y tengo otra L, una L a la entrada y otra L a la salida, y prácticamente formo la T. Si podemos observar el pi, pues nuevamente, ¿va? Tenemos una L a la entrada y tenemos una L a la salida. ¿Vale? Y bueno, así como esto, pues podemos tener entonces arreglos de T, que se llaman escaleras, arreglos de cuadro, que no es más que un pi, más adelante vamos a ver que es balanceado, o una regla T que pues, también está balanceada. ¿Sale? Entonces, bueno, prácticamente los nombres de identificación, pues también los vamos a ver durante el curso como probablemente como los temas, ¿no? Como les decía, los balanceados, ¿sí? O los simétricos en su momento, vamos a ver. En este caso, pues bueno, algunas otras configuraciones, dijéramos en clase un poco más fumadas, pues bueno, tenemos la T con un sistema, podemos decir, un sistema de interconexión, de retro alguien pudiera decir, pero bueno, una conexión.
le llaman una T puenteada, ¿sale? Y pues bueno, esas son las configuraciones más comunes. En su momento vamos a ir analizando en sesiones pues, cada una de ellas, o de manera general pues vamos a comentar cuáles son las características de cada una de ellas. Bueno, vamos a comenzar precisamente con estas redes, con estas topologías, pues vamos a hablar de un tema súper importante que es las redes equivalentes. Y bueno, ¿qué son las redes equivalentes? Las redes equivalentes, como su nombre lo dice, vamos a hablar de algunas características que deben de cubrir las redes entre ellas, ¿sí? Al sustituir a una caja negra como lo comentábamos en los temas anteriores. Esto quiere decir que, bueno, me va a permitir con una red equivalente y estas características que deben de cumplir, pues puedo reducir algún sistema, o puedo simplificarlo, o simplemente puedo hacer algunas serie de mejoras en su funcionamiento. Y bueno, esto nos dice que con estos arreglos o con estas adecuaciones que pudiéramos hacer con las redes equivalentes, pues prácticamente pudiéramos reemplazar un circuito, ¿verdad? Creo que lo habíamos comentado en videos pasados, que tenemos la posibilidad de tanto de reemplazarlo como hacer adecuaciones a todo el circuito o a una parte del circuito, ¿sale? O del sistema. Y bueno, esto nos debe quedar una idea clara que nos dice que una red pasiva, estamos hablando de pasiva, es equivalente a otra si la segunda puede sustituir a la primera. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente decir que una red, cualquiera que sea su configuración, como las que vimos anteriormente, o cualquier otra que podamos tener en mezcla, por ejemplo, yo la puedo sustituir por otra, pero lo que nos dice es que tiene que decir equivalentes. ¿Qué significa? Bueno, que esa red original, vamos a llamarle una caja negra pintada de negro, la puedo sustituir por una caja negra pintada de verde. ¿Por qué le pongo lo de verde? Bueno, pues porque lo de verde significa que no es idéntica a la caja negra. La caja verde y la caja negra prácticamente son equivalentes, pero en su interior pueden tener configuraciones distintas. Lo importante es que si yo retiro la caja negra pintada de negro y la sustituyo colocando una caja negra pintada de verde, pues entonces esa tiene que hacer la misma función que hace o que debería de hacer la primera caja. A eso nos vamos a referir con que son equivalentes. Equivalentes en cuestión de funcionalidad, no necesariamente de la topología. Pueden ser topologías distintas. Y puede ser hasta la misma topología, pero bueno, ya veremos esos casos particulares. Entonces, bueno, aquí lo aclara, ¿verdad? Equivalentes no quiere decir que sean idénticas internamente. Solo quiere decir que van a tener ciertas cualidades que deben de cumplir, sobre todo cuando se genera cuando se establece una señal de entrada y una señal de salida. Entonces, bueno, vamos a concluir que entonces son equivalentes y cada una puede sustituir a la otra. Y bueno, ya esto de que si sustituye una red compleja o no, o más complicada, pues bueno, eso ya es una cuestión muy probablemente de apreciación, ¿verdad? No necesariamente nos referimos a que sea compleja porque sea difícil, sino pues, de hecho, esta cuestión de complicada o compleja, por lo regular yo en sesiones casi no lo utilizo, ¿verdad? Digo, sí, tiene ciertas particularidades. Es como cuando decimos, un sistema es mejor que el otro, pues no, cada quien tiene su forma de hacer. Y bueno, esta imagen creo que representa muy claramente lo que quiere decir la red equivalente. Quiere decir que yo tengo una caja negra, que la vamos a llamar N, tiene una función N, y voy a tener, es la caja negra que les decía, la caja negra pintada de negro, y voy a tener una caja negra pintada de verde, ¿sí? Imaginémonos el color verde en este momento,
Ya saben que en aula se utilizan los colores. Y bueno, podemos establecer que es n y n' son equivalentes siempre y cuando lo siguiente, ¿verdad? La corriente de entrada, que la marcamos como 1A, tiene que ser igual a 1A'. Y que la corriente de salida, por decirlo así, IB, tiene que ser igual a la corriente de salida IB'. ¿Sí? Entonces, bueno, prácticamente eso quiere decir que si yo retiro la caja negra de N y coloco en su lugar, coloco en su lugar la caja negra N', ambas tienen que funcionar con tanto la corriente de entrada como la corriente de salida idénticamente. Y bueno, vamos a ver. Quiere decir que entonces yo tengo una caja negra, tengo una configuración de red de dos puertos, o un cuadripolo, que prácticamente tiene una red eléctrica pasiva lineal. Hablaremos de esta particularidad que tiene que ser lineal. Bueno, va a haber una función de transferencia que nos proporciona una salida referente a la señal de entrada con una linealidad, ¿sale? Entonces, bueno, aquí sin importar la configuración más allá de compleja o complicada, sin importar su configuración interna, entonces yo vería esta caja, ¿verdad? Como una caja ciega. ¿Qué hay adentro? No lo sé. Pero lo que sí sé es que tiene dos puertos de entrada, bueno, un puerto de entrada con dos terminales y un puerto de salida con dos terminales. Listo, y los agrupamos, ¿verdad? O los identificamos. Esta es una idea didáctica propuesta para la academia, 1 y 1, 2 y 2. Pueden ponerle los identificadores que ustedes deseen, ¿no? Al final de cuentas es un análisis. Y bueno, lo primero que vamos a empezar es precisamente por encontrar esas características, particularidades, o esas características muy peculiares, mejor dicho, para cada caja. Eso quiere decir que entonces, lo primero que yo me voy a observar, como lo vimos en clase, es la impedancia de entrada, la impedancia de salida, o la impedancia 1, la impedancia 2, con dos características. Uno, ¿cuáles serán las impedancias cuando a la salida o a la entrada tenemos un circuito abierto y un circuito cerrado? ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a pensar. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que voy a tener los límites, hablando de impedancia, que puede presentar el circuito. Entonces, este va a ser nuestro primer análisis, ¿sale? Vamos a pensar qué impedancia tendría entre las terminales 1 y 1 cuando las terminales 2, 2 están en circuito abierto. Y luego, qué impedancia tendrá las terminales de 1 a 1 cuando la impedancia en las terminales 2, 2 están en corto. Y lo mismo vamos a hacer cuando estemos viéndolo del lado de las terminales 2, 2. Vamos a ver qué es esto. Prácticamente nos lo indica aquí las impedancias, ¿verdad? Las iniciales, ya sabemos, vienen del idioma inglés, que es la impedancia de Open Circuit, o que sería circuito abierto. Entonces sería la impedancia a circuito abierto visto de las terminales 1, o sea, aquí. ¿Sí? Entonces nos dice que las terminales 2, 2 en circuito abierto. Entonces, la impedancia vista en las terminales 1, considerando que aquí está abierto. Podemos sacar su contraparte, que es la impedancia vista de las terminales 1 en shortcut, que vende haciendo en cortocircuito. ¿Quién es el cortocircuito? En las terminales 2, 2. Entonces yo voy a tener dos características, ¿sale? La impedancia cuando 2, 2 está abierto y la impedancia cuando 2, 2 está cerrado. Y lo mismo va a suceder con la impedancia a Open Circuit en las terminales 2, 2 cuando las terminales 1 y 1 estén abiertas y estén cerradas. Por ende, eso es lo que vamos a considerar como el análisis de circuito abierto y circuito cerrado. Ok, entonces este análisis en realidad está bastante, creo bastante obvio, ¿sí? No hay mucho que buscarle. En clase veremos que, y en práctica observaremos que de alguna manera estamos encontrando los límites de impedancia, ¿sí? Vamos a decirlo así, el límite
en corto y el límite en saturación. Bueno, una vez que encontramos estos valores, pues estos valores, estas magnitudes de impedancia, tienen que cubrir la otra caja con otra configuración, u otro cuadripolo con otra configuración. Vamos a ver. Eso quiere decir que entonces, cuando yo tengo esta impedancia de las terminales 1 y la impedancia de las terminales 2, sería obvio en electrónica que entonces tengo que recordar que existirá una corriente generada, ¿sí?, o inducida, ¿sí?, a través de la señal de entrada, y que con la impedancia, pues bueno, se va a generar un voltaje de entrada, o viceversa, con un voltaje de entrada voy a generar una corriente. Lo mismo va a suceder a la salida, ¿verdad? Mi sistema, mi arreglo de componentes, que no sé cuál sea, pues va a generar una corriente de salida y un voltaje de salida, ¿sale? Estas características eléctricas son las que debemos de cuidar cuando hagamos una equivalencia de redes, claro, junto con la impedancia. Y bueno, prácticamente entonces, lo que nos debe interesar también es cuando conectemos una impedancia de carga, ¿sí? Cuando conectemos una impedancia de carga, pues técnicamente entonces vamos a tener que contemplar que tanto la corriente 2 como el voltaje 2, pues bueno, tienen que seguir cubriendo las necesidades de energía, ¿vale?, proporcionada. Bueno, esto nos va a llevar entonces a que con estos elementos, prácticamente hablando de impedancia, yo puedo establecer, ¿sí?, un arreglo equivalente de los que ya vimos. Por lo regular, pues bueno, vamos a utilizar por lo pronto pues la configuración T y la configuración Pi, pues precisamente para ver que podemos hacer algunos equivalentes. Vamos a ver. Quiere decir entonces que si yo tengo una red de dos puertos, perdón, y que no sé su configuración, pero puedo determinarla, las características con las que debe de funcionar, quiere decir que yo lo puedo sustituir por una red T o lo puedo sustituir por una red Pi, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya nos da una ventaja. Quiere decir que lo que yo no conozco lo puedo sustituir por algo que yo sí puedo conocer, ¿sale? Entonces tengo dos versiones, tal y como lo vieron en teoría de circuitos en segundo, ¿verdad? Solo que en segundo ustedes hicieron transformaciones entre T y Pi, o, o delta estrella, si mal no recuerdo si le llaman, pero son para convertir de una a otra. Ahora no nos interesa tanto la conversión entre una y otra, ahora lo que nos interesa es yo poder esta caja en configuración T sustituirla por lo que hay aquí, o esta caja en configuración Pi sustituirla por lo que está aquí, ¿vale? Este es nuestro objetivo. Por lo tanto, pues bueno, nada más recordar de teoría de circuitos cuando lo vieron, pues bueno, que la configuración en T la podemos analizar en impedancias, y la configuración en Pi nos conviene más analizarlo por configuraciones en admitancia. Eso por la cantidad de paralelos y series que vamos a estar analizando. Y bueno, pues ahora sí, como tema medular, pues vamos a ver cómo se determinan estas equivalentes, tanto en pi como en t, ¿vale? Vamos a partir nuevamente de nuestro circuito, de la caja negra. Obviamente aquí en la presentación está sobremontado lo que yo voy a sustituir, ¿vale? Entonces, prácticamente con la técnica de circuito abierto, circuito cerrado, yo voy a determinar con estas ecuaciones el valor de Z1, de Z2 y de Z3, ¿vale? Más adelante en otros videos vamos a hacer el análisis para hacer un ejemplo de una red de dos puertos equivalente, sustituyéndolo por una red T, ¿vale? Vamos a encontrar estas ecuaciones. Pero aquí de manera rápida podemos encontrar rápido, ¿verdad? Vamos a hacerlo de manera muy rápida, aunque hay un tema y un video dedicado totalmente para esto, pero nada más para que se den una idea de qué es lo que vamos a hacer. Si yo quiero ver la impedancia 1 en circuito abierto, hablando de las terminales 2.2, quiere decir que aquí hay una alta impedancia o no está conectado.
por lo tanto Z2 se descarta. Y me quedaría que esta impedancia es la relación que hay de Z1 más Z3. Y aquí está, ¿verdad? ¿Sale? No es que aquí está despejado, obviamente, pero podemos observar que esta característica tiene. ¿Vale? Y lo mismo va a suceder con esta cara. Cuando este esté cerrado, pues voy a observar que Z2 más Z3. Y cuando estén cerrados, visto de esta cara, Z2 va a quedar en paralelo con Z3 y visto de esta cara, Z1 va a quedar en paralelo con Z3. Por lo tanto, Z3 tiene cierta característica o está compuesta por ambas configuraciones. ¿Sale? A grandes rasgos, así es como lo estamos analizando. Y lo mismo va a suceder cuando los veamos por admitancias. ¿Vale? Entonces prácticamente es el mismo análisis. Obviamente no es la misma configuración, ¿vale? Pero en esencia va a ser el mismo análisis. Bueno, entonces podemos decir que esa es la intención de hacer redes equivalentes, ¿vale? Pero también tenemos lo que se conoce como redes balanceadas. ¿Qué significa las redes balanceadas? Pues bueno, prácticamente lo que significa es que tenemos redes que vamos a tenerlas, aquí como nos dice el ejemplo, pues bueno, interconectados a un punto en común o interconectados a impedancias con derivación, de impedancias iguales, perdón, o admitancias de conderivación de tierra. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto. Quiere decir que entonces yo puedo tener, como lo había dicho antes al principio del video, yo puedo tener una red T, yo puedo tener una red T, ¿sí? Que la quiero balanceada. ¿Qué significa? Bueno, tengo una red T que tiene una terminal en común tanto para la entrada como la salida, y entonces si la quiero balancear, o sea, quitarle la referencia a tierra, pues entonces ¿qué hago? La impedancia Z1 la divido entre 2 y la coloco en la parte de abajo, aquí, ¿verdad? Y la terminal Z2 la divido entre 2 y la pongo en este extremo, y por lo tanto ya lo balanceé. Le quité, por decirlo así, la terminal en común, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con la red en pi, ¿verdad? Podemos observar que la red en pi está desbalanceada. ¿Por qué? Pues porque no está esta resistencia, bueno, esta admitancia, perdón. Por lo tanto, como es una admitancia, pues entonces en lugar de dividirla la multiplico por 2, ¿sí? Así de simple, bueno, por decirlo, no tan complicado. Estamos hablando de un sistema de balanceo. Bueno, regresando al ejemplo que nos daba las redes telefónicas, vamos a verlo. Quiere decir que una red telefónica, pues prácticamente tenemos la señal que se va a transmitir por la red telefónica, tenemos transformadores de acoplo, ¿sí? Y tenemos lo que es la línea de transmisión. Y en la línea de transmisión, pues bueno, este transformador lo que nos va a servir precisamente es hacer el balance de las admitancias, ¿sí? Hacer una bobina, pues bueno, ya veremos más adelante qué efectos va a tener ahí por la cuestión de la bobina, pero bueno, este es un balance de impedancias, o es un balance entre redes. Y bueno, prácticamente lo que dice, entonces tenemos una red T, una red pi, puede ser sustituida por una red balanceada, ¿sale? Prácticamente, bueno, en la presentación, esto fue lo que vimos, ¿verdad? Tenemos el balance, significa que vamos a tener una impedancia Z1 y Z2, sus valores respectivos los vamos a colocar en la parte de abajo de la red, ¿sí? Y vamos a tener una configuración. Y esta configuración, si recuerdan la primera parte del video, se considera como una configuración en H. Y si vemos el análisis para balancear la red pi, pues entonces tenemos las admitancias. Esta es la red pi, y entonces pues la voy a tener balanceada, ¿verdad? Este balance es como si lo viera de un punto o del otro, prácticamente será lo mismo. Y también lo conocemos como en una topología en O, ¿vale? Bueno, pues entonces, esto hablando de topologías y redes balanceadas, pues bueno, es un tema no tan complejo. Más adelante, cuando veamos ejemplos de aplicación, vamos a retomar y vamos a ver algunas ecuaciones y todo lo referente a las equivalencias y el balance.
Por lo pronto, pues bueno, gracias chicos, espero que el video les sirva. Recuerden que son videos para apoyo a las sesiones presenciales, pero que tengan oportunidades de hacerlas sesiones asíncronas. Este video lo pueden ver tantas veces quieran y en donde quieran. Muchas gracias y nos vemos pronto.